Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. La Biblia nos pone de sobreaviso contra el número de la bestia, el número místico 666. Se ha hablado y escrito mucho acerca de lo que pudiera significar este número, pero ¿será que realmente se entiende de lo que la Biblia habla? En esta presentación vamos a tratar sobre el aspecto histórico de este número y sobre cómo se lo emplea actualmente. Desde que el mundo fue creado, el ser humano ha contemplado el cielo nocturno con perplejidad. Asimismo, en vez de verlo como parte de la creación de Dios, el ser humano ha visto y adorado al sol como si fuese el dador de la vida. En la Babilonia antigua, el primer imperio que conquistó el mundo, la adoración del sol se convirtió en una religión astrológica que ha perdurado durante siglos. Se ha trazado la trayectoria del sol en el cielo y se la ha dividido en 12 casas que marcaban las diferentes posiciones del sol durante el año. A su vez, a cada casa se la ha dividido en 3 cámaras, con un dios señalado para regir sobre cada una. Luego a cada uno de los 36 dioses se le ha asignado un número del 1 al 36, cuya suma daba el número místico del dios principal, o sea, el 666. Este dios infundía temor a la gente, por tanto se usaban amuletos para apaciguar su ira. Sus seguidores usaban ciertos símbolos para evitar los males. Los amuletos relacionados con el 666, con un número místico de los dioses, eran llevados como talismanes para prevenir todo daño. Pero con eso los portadores estaban mostrando su lealtad al dios de la astrología. Cuando la gente miraba al sol con ojos medio cerrados, veía la figura de una cruz. Por tanto, la cruz fue uno de los primeros símbolos del dios solar. Este dios solar fue representado con una cruz, tanto en Babilonia como en Egipto. Se llevaba la cruz como adorno y también como talismán. En el hinduismo, el cual se originó directamente de la religión babilónica, también se usaba la cruz en conexión con la adoración de los falsos dioses. El trueno era una señal de la ira del dios solar, cuya arma era el relámpago. Por asociarse con el dios 666, al rayo se le dio el valor místico del 6, al igual que a la flecha y al clavo, los cuales se usaban para simbolizar al rayo y para servir de amuletos. Así pues, la religión babilónica, junto con su simbolismo, cundió por todos los antiguos imperios, tales como Grecia y Roma, como se muestra aquí. Como consecuencia, el rayo es todavía parte del simbolismo hindú. Los dioses tomaban la forma tanto masculina como femenina, desempeñando el papel de ambas, lo cual describía los varios atributos de ese dios que se escondía detrás de la máscara, o sea, Satanás. En la antigüedad, la gente creía que sus reyes y a la vez sacerdotes se iban a vivir en las estrellas y en los planetas al tiempo de su muerte. Así que todos los cuerpos celestes eran venerados, dedicándose las diferentes épocas del año a las constelaciones, y los días de la semana a los planetas o dioses. Por lo que el sol recorría serpenteando por las constelaciones, la serpiente se convirtió en el representante del dios solar, tal como se muestra en este gráfico sufí del Islam. Frecuentemente se veía la serpiente en los templos paganos. Muchas veces la serpiente vigilaba la entrada, como en este templo egipcio.
en este templo griego? Y en este templo romano. Aún más, la serpiente se halla en los templos chinos, en los templos hindúes, en el budismo de Tailandia y en el templo del culto al sol en México, la serpiente vigilando la entrada. La serpiente cuidaba a los reyes sacerdotes, como también a los muertos. En todas las falsas religiones del mundo, la serpiente tomaba la posición de un representante del Dios principal. Incluso se lo representaba como el vástago prometido, el Mesías, y adorado como tal, tanto en forma de serpiente como en forma de persona, y a veces ambas. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, Satanás, que era representado por la serpiente, quiso establecer su propio imperio teocrático sobre la tierra. Ya sea obrando a través de las falsas religiones o de los poderes temporales que surgían bajo su control, los símbolos de su dominio permanecían exactamente igual. Nimrod fue el primer sacerdote rey de quien se tiene registro. Él fue conocido como el poderoso cazador delante de Dios u opuesto a Dios, como se puede entender del hebreo. Según la tradición, él fue el primero que montó a caballo para cazar y también el primero que subjugó a los animales salvajes que vagaban en el campo. Él fue quien hizo construir la Torre de Babel, la cual era en realidad un observatorio astronómico con cada uno de sus pisos dedicado a un planeta. En la religión egipcia, fue la pirámide la que se asemejó a la torre, algunas veces hecha de gradas y otras veces hecha como un triángulo equilátero con su ángulo de 60 grados que contenía el número místico del 666. De acuerdo a la tradición, a la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis afirmaba que Nimrod se había ido a vivir al sol, tornándose en el dios solar. Esto no solo confirmó la idea de que el sol era la morada de los dioses más poderosos del conjunto de todos los dioses, sino que introdujo también la idea de un dios que ve todo, aunque esté oculto, representado por los ojos que ven todo en las religiones paganas. Este dios fue asociado con la serpiente, con frecuencia dibujada como la serpiente alada, como antes de la caída. Los devotos paganos usaban el ojo como el símbolo de su dios, a quien tenían que apaciguarle y mostrarle su alianza. Semíramis se hizo cargo del sacerdocio pagano y de la construcción de Babilonia. Entre los asirios, esta era conocida como Istar y era venerada como la mujer que construyó el muro circundante, o sea, un muro de torres. Esto se refiere al papel que Semíramis desempeñó en la construcción de la Torre de Babel. En Roma, el equivalente de Semíramis, o sea, la diosa de los cazadores, era Diana, la diosa lunar, quien se ve aquí con una torre sobre su cabeza. Al igual que la diosa romana Venus, Diana decía que ella era la primera mujer o la madre de todos. Se decía que Venus había ascendido de la mar en una venera, así que la concha de molusco fue asociada con la falsa religión y tomada como el símbolo del sexo y de la resurrección. Tiempo después de la muerte de Nimrod, la libertina Semíramis quedó encinta
Pero para disimular la verdad de su depravación, ella dijo que el hijo que tenía, o sea, Tamuz mencionado en el libro de Ezequiel, había nacido virginalmente y que era el Salvador prometido al mundo. Por este hecho, Semíramis pudo adjudicarse también para sí misma los títulos de Madre de Dios y Reina del Cielo. Tamuz fue el primero de los muchos falsos cristos en el plan de Satanás para engañar y corromper el divino y maravilloso plan de redención. Tamuz murió joven en un accidente de cacería y es referente a esto que se dice de las mujeres apóstatas de Israel que estaban endechando a Tamuz según Ezequiel capítulo 8. Él había nacido en un 25 de diciembre y los 40 días de la Cuaresma en el calendario cristiano católico de hoy marcan su muerte y el período de llanto por él. Su símbolo fue la letra Tau en forma de una cruz, identificándole como el dios solar. A Nimrod y a Tamuz se les asoció como un solo dios, así como a Osiris y Horus de Egipto, o al Padre y el Hijo en el cristianismo. El círculo o el disco, que no solo representaba al Sol, sino también al círculo astrológico, se convirtió en el símbolo de la influencia de Satanás, el mismo que se transmitió a todas las religiones paganas, incluyendo el hinduismo de hoy. La disimulada adoración de Satanás en las religiones paganas se simbolizó con los animales más fuertes e imponentes. Por ejemplo, el águila, la más dominante de las aves, el grifo, un animal fantasioso con cuerpo de águila y león, y el toro, un animal muy conocido por su fortaleza. Se usaba ese mismo símbolo en Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de la cautividad de Egipto, fue el becerro egipcio o el toro sagrado que adoraron al pie del monte Sinaí mientras Moisés recibía de Dios los 10 mandamientos. En Roma se veneraba al toro del mitraísmo. Frecuentemente se unían los símbolos, como se ve en este sello cilíndrico de Babilonia, en el que el dios solar tiene alas de águila y tiene también la forma de una cruz. O como en la religión egipcia, donde el disco solar y las alas de águila estaban unidos, o el toro, la serpiente y el disco juntos. En Roma, el culto a Mitra surgió de la unión de la serpiente y el león, en tanto que Mitra sostenía las llaves del cielo y del infierno. En Egipto estaban las cruces de Asa o las llaves de la vida. Cuando los babilonios observaban la puesta del sol, les parecía que el sol caía en el mar, convirtiéndose entonces el dios solar en Dagón, el dios mitad hombre y mitad pez. El sacerdote del dios Dagón usaba un traje en forma de pez cuando oficiaba los ritos. Con el correr de los años, el traje se redujo a nada más que el gorro o la cabeza del pez, que representaba a Dagón. El sistema astrológico de Babilonia fue transferido a otras religiones paganas, mientras que los símbolos del zodíaco egipcio se mantuvieron básicamente igual y perduraron a través de las religiones paganas, tales como el mitraísmo, hasta tomar la forma de la adivinación que se conoce hoy. El globo representaba no solo este mundo, sino también las constelaciones astrológicas que lo rodeaban. Siendo que los líderes de los imperios eran también los sumos sacerdotes de las religiones, los símbolos de su poder eran también los símbolos de la religión.
En Egipto, la serpiente que representaba a Satanás, el que supuestamente concedía poderes terrenales a los imperios apóstatas, fue representada por un bastón en forma de serpiente en las manos de los dioses y en las de los sacerdotes reyes. Aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo, con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la Iglesia. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. En la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada Católicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal, y con el tiempo, todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión. En 1950, a María, la Madre de Jesús, se le dio el título de Reina del Cielo. A Semíramis y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús respectivamente, y como dijimos, los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la Cuaresma. A María se la convirtió también en la Madre de Dios, con una torre sobre su cabeza. Pero, ¿de qué Dios era ella madre? La respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella. A la Venera de Venus se la convirtió en la Venera de María. A la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión. Incluso se introdujo la cruz egipcia, o la llave de la vida, en el cristianismo copto. A la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo. Todos los símbolos paganos de los animales se introdujeron en la iglesia, como el águila, o el grifo. Al traje del pez Dagón, que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto, se lo convirtió en la mitra en forma de pez que es usado por los obispos y papas de hoy. Aquí se ve al león sagrado del paganismo. El toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal. El disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos. Las pirámides del 666, los ojos del Dios que ve todo, y el Dios solar en el triángulo pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide, el símbolo de Jehová Dios. El rayo, el símbolo del Dios solar, fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María. La veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos. Los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy.
Las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro. El hecho de llevar al sumo sacerdote en un trono portátil por 12 hombres al templo del dios pagano y acompañado de sus asistentes, se convirtió en el hecho de llevar al Papa en la sedia gestatoria a la Basílica de San Pedro, también por 12 hombres y acompañado de sus asistentes. La corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del Papa, indicando su dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno. El barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios. Donde quiera se veía el místico 666. Hoy también se lo ve de la misma manera como se veía en el paganismo, en el diseño de las ventanas de los templos y en el diseño invertido del piso de la catedral más importante de Inglaterra, en Westminster. Aquí, cada letra que se ve en la custodia u ostensorio representa al número 6. Además, la S simboliza a la serpiente y la F, la sexta letra del alfabeto, también era originalmente el símbolo de la serpiente. La letra tridente hebrea Shin también tiene el valor místico del 666, porque la Shin está formada de 3 letras hebreas Wow, cada una con valor de 6, y la misma letra significa clavo. Los 3 clavos se convirtieron en símbolos cristianos en conexión con el sol. En el paganismo, el dedo podía representar también la descarga del relámpago con el valor de 6. 3 dedos en alto representaban la Shin, símbolo del dios 666. Este mismo símbolo fue transferido al cristianismo, como se ve en esta estatua de Jesús con la característica mano en forma de 6. Siendo que las abejas construyen la colmena en forma de hexágono, esta también fue relacionada con el dios 666, atribuyéndosele el valor de 6, pues entonces 3 abejas representaban 666. Las coronas papales con frecuencia mostraban los símbolos del valor de 6, generalmente agrupados de 3 en 3, como se ve en la corona del Papa Urbano VIII. El bastón en forma de serpiente de los paganos se convirtió en el báculo de los sacerdotes, con frecuencia mostrando en forma sobresaliente su patrimonio. El simbolismo del 666 fue incorporado en la arquitectura de este templo egipcio con 3 filas de 6 columnas cada una, y esa misma tradición continúa hoy en la Iglesia Católica Romana. El patio exterior de la moderna Catedral de Santa María en San Francisco tiene 3 filas de 6 cruces. Con frecuencia, los templos tienen 6 gradas hacia el altar y 6 velas en cada altar. El simbolismo de la serpiente voladora que guardaba los templos paganos se usó para las manillas de puerta de la Catedral de Santa María en San Francisco. Símbolos similares se hallan en las bisagras de las puertas de la Iglesia de los Mártires en el sur de Londres. La serpiente alada es prominente en el Vaticano, como también en la Iglesia de San Martín en Londres. Así, la serpiente se convirtió en un símbolo común.
El sumo sacerdote pagano, como la encarnación del Dios solar, se convirtió en el Papa como el vicario de Cristo. Llamándose a sí mismo con el título babilónico de constructor del puente entre Dios y el ser humano, o sea, el máximo pontífice. Tal vez la evidencia más comprometedora es la adopción de títulos en la Iglesia Católica Romana. Usándose el sistema de numeración romana, o sea, dando un valor numérico desarrollado originalmente en Babilonia para ciertas letras, se aprecia lo siguiente de estos títulos. El hecho de que el Papa es el vicario de Cristo es de particular importancia porque abriga el valor numérico del 666. Este número no es solo el número de un sistema, sino también de un hombre. Todos los papas llevan este título, por tanto, este número. Así que, como si confirmara de dónde se origina, el papado ha abrazado el sistema astrológico como algo propio. Para aquellos que entienden las señales, está claro que la Iglesia Católica Romana se expone a sí misma como la bestia del Apocalipsis 13, una iglesia caída que se ha adjudicado las características del poder religioso y del poder secular combinados. Verdaderamente es la Babilonia moderna de la cual Dios dice: «Salid de ella, pueblo mío». Aunque muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, sí es posible entender el simbolismo que se halla en él. Dios ha dejado todo expuesto para que entendamos y hagamos una decisión basada en lo que entendemos. Es nuestra oración que después de haber visto este video, usted tome una decisión habiendo ya entendido lo que es la religión del 666 y quién es la bestia detrás de ella. Que Dios le bendiga mientras piense en estas cosas. Señor les bendiga grande y ricamente. Es un placer saludarles y ver caras nuevas en esta mañana. El hermano Juan José y su esposa, la hermana también con su madre que nos acompaña en esta hora, la hermana Lynn, y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Quiero decirles que hoy el estudio de esta hora es un estudio muy, pero muy importante. Como dije en la oración, cuando invocamos la presencia del Espíritu Santo, no es el propósito de este servidor quien les habla atacar a determinado grupo religioso o a determinada iglesia al presentar las evidencias que vamos a ver en esta hora. Lamentablemente esas evidencias están ahí, han pasado y están disponibles a todas las personas que tengan una computadora en su hogar. O sea que eso no es nada misterioso, no es nada escondido, está a la luz para que todos aquellos que tengan una computadora y tengan conexión de internet puedan verlas. Así que en esta hora vamos a entrar de lleno entonces a esta lección tan importante. Ustedes saben que la serie de temas que hemos estado grabando ya durante todas estas semanas lleva como título El mensaje del tercer ángel y el libro de ¿qué? De Apocalipsis. Ya terminamos la serie de Daniel, así que si usted está interesado en obtener esa serie, pues puede hablar con este servidor o con el hermano Flavio y con mucho gusto hacemos los arreglos para que usted la pueda obtener. El tema de esta hora es un tema muy, pero muy importante. Vamos a continuar lo que dejamos prácticamente en el tintero la semana pasada cuando hablamos
acerca de que este país de Norteamérica, que ya nosotros lo hemos identificado a través de la profecía bíblica, que es la bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a un cordero, pero que iba a hablar como qué, como un dragón, de acuerdo a Apocalipsis 13 y el versículo 11. El tema de hoy, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, lleva como título la imagen de ¿quién? De la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿De cuál bestia está hablando allí Apocalipsis capítulo 13? Ese es el estudio que vamos a hablar en esta hora. Vamos a entrar de lleno entonces al versículo de introducción. Usted puede copiar lo que usted desea copiar. Si quiere tomar notas, pues siéntase libre de hacerlo. Para eso estamos acá. Dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 12 lo siguiente: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Quién? Estados Unidos de Norteamérica. ¿La autoridad de cuál bestia? De la primera bestia, que es la bestia que sube del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que ya la hemos identificado también, que es el poder político religioso Roma papal. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, primeramente Estados Unidos, Norteamérica, obviamente, y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, para el lector superficial de la Biblia o para el incrédulo, esta profecía bíblica es imposible de que tenga un cumplimiento aquí en Norteamérica. Muchos hoy pueden decir, eso es imposible. Imposible de que este país pueda darle homenaje al poder papal. Ya nosotros lo hemos estado estudiando a través de todas estas semanas y ya hemos podido darnos cuenta a la luz de la Biblia y a la luz de la historia prácticamente de que ya Estados Unidos prácticamente le ha abierto las puertas ¿a quién? A Roma papal, ¿verdad? Bien, el papado, como ustedes pueden ver ahí, esa imagen, es esa bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, semejante a un leopardo. Bien, ahí podemos ver imágenes, ya eso lo hemos mostrado quizás en estudios anteriores. Ahí podemos darnos cuenta los dos poderes representados en Apocalipsis capítulo 13. El poder papal de Apocalipsis 13:1, la bestia que sube del mar, y el poder de los Estados Unidos de Norteamérica en el versículo 11 del capítulo 13, que es la bestia que sube de la tierra con 2 cuernos semejante a un cordero, pero que iba a hablar como ¿qué? Como dragón. De eso estudiamos, ese fue el tema de la semana pasada, ya está grabado y tenemos una copia para ustedes en esta hora. Bien, ahí podemos darnos cuenta de que ninguna de esas fotos que ustedes ven ahí, esos dos poderes ahí representados, por supuesto, están enemistados. Al contrario, son muy buenos ¿qué? Muy buenos amigos. Bien, ahí podemos ver el presidente actual de este país, Barack Obama, también hizo una visita al Vaticano hace un poco más de un año y medio atrás y se entrevistó personalmente con Benedicto XVI. Ahí ustedes pueden ver la cara o el rostro de Barack Obama, una cara sonriente, una cara de felicidad, o sea, un hombre que está de acuerdo a la plataforma y a los intereses de Roma. Ahí podemos darnos cuenta cuando dos personas se dan la mano así tan cariñosamente, tan amistosamente, quiere decir que entre ellos hay que los une una gran ¿qué? Amistad. Bien, la única conclusión que se puede sacar es que una nación llamada protestante ejercerá el poder perseguidor del papado. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Una nación que dice ser protestante, que fue fundada supuestamente sobre bases protestantes, que ya eso lo estudiamos cuando hablamos acerca de América en la profecía, dice que va a ejercer el poder perseguidor de Roma papal. La adoración debe significar que las gentes se someten a la autoridad y el decreto de las personas a quienes tributan homenaje. Muy interesante. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, uno de mis textos favoritos de la Biblia. Todos nosotros lo conocemos.
Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. El principio bíblico, mis queridos amigos y hermanos, es que la historia se va a volver ¿a qué? A repetir. ¿Qué es lo que fue en el antiguo? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol, dice el sabio Salomón. ¿Qué es lo que fue, mis hermanos? ¿Qué sucedió en el antiguo? Se levantó, ¿qué cosa? Una imagen. ¿En dónde? En Babilonia, ¿verdad? Eso fue lo que fue. Vamos a repasar brevemente esa historia. Daniel capítulo 3, versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Por qué Nabucodonosor levantó una imagen? ¿De qué era esa imagen que Nabucodonosor levantó? De puro oro. De 14 quilates tal vez. De 24 quilates tal vez. Contrario al principio bíblico, a lo que Dios había establecido en su palabra a través del profeta Daniel. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 2, ustedes conocen la historia, ya eso lo leímos, ya eso lo estudiamos. En el capítulo 2, Daniel está narrando el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y esa imagen multimetálica que el rey Nabucodonosor había visto en su sueño, Daniel dice, esa cabeza es de oro, el pecho y los brazos son ¿de qué? De plata. El vientre, oh rey Nabucodonosor, es ¿de qué? De bronce. Y las piernas de esa imagen que tú has visto es de hierro. Los pies tienen una mezcla, hierro y barro cocido. Pero Nabucodonosor dice, oh sí, eso es lo que dice el Señor. Pero yo pienso, no, es toda de oro, tiene que ser toda de oro. Yo no me conformo solamente con la cabeza. Dios dice, ¿pero qué? Pero yo pienso, cuando las personas toman esa actitud, esa es prácticamente la actitud de Nabucodonosor. Dios dice que solo la cabeza es de oro, pero yo pienso que no, que tiene que ser toda la imagen de oro. Bien, vamos a ver qué sucedió. Daniel capítulo 3, versículo 3, dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la imagen que había levantado el rey Nabucodonosor. En otras palabras, lo que nosotros estamos viendo ahí es un antiguo orden mundial. Ya lo vamos a ver a continuación en el versículo que sigue. Ahí estaban todos los líderes, ahí dice los gobernadores de las provincias de todo el reino de Babilonia, estaban ahí representados. O sea, todos los líderes de todo el reino de Babilonia llegaron a la dedicación de esa imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Daniel capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos. Escuchen bien el lenguaje bíblico. Naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahí prácticamente había un antiguo orden mundial. Ahí estaban todas las naciones representadas. Estaban adorando ¿qué cosa? Una imagen. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 13, ya lo leímos, que se va a levantar otra imagen en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Daniel 3:7, ¿qué nos dice? Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron, ¿qué cosa? La imagen de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuántos se postraron? ¿Cuántos? Todos las naciones, pueblos y lenguas. Ahí estaba representado el nuevo orden mundial. Interesante. Excepto tres jóvenes hebreos que representan al remanente
fueron los que no se postraron ante esa imagen, que de eso vamos a hablar en nuestro próximo estudio. Vamos a abundar más en eso. No puedo tenerlo todo acá porque el tiempo no me daría. Bien. ¿Qué es lo que fue? Lo que será. Ahí está el logo del nuevo orden mundial. The New World Order. Eclesiastés 1:9. Gracias. Ahí ustedes ven ahí, New World Order, o sea, nuevo orden mundial. Vamos a ver un video, así que preste mucha atención. Los planes de Roma, en el antiguo fue Babilonia. La Babilonia moderna, en el tiempo del fin, Roma papal, también tiene planes. Vamos a ver ese video ahí. Certain that we Lo bajo un poquito, hermano Flavio. Escuchen bien las palabras del presidente George Bush, que es el padre del que fue presidente recientemente, George W. Bush, cuando estaba dirigiéndose ante el Congreso en el Estado de la Unión, y que da la casualidad de que fue un 11 de septiembre también en ese entonces, cuando él se dirigió al Congreso y a la nación, por supuesto, y él está hablando de un nuevo orden mundial. Preste mucha atención a las palabras de él. Yo sé que hay muchos hermanos que quizás no entienden inglés, pero al final de este video, pequeño video de 1 minuto y algo, yo les voy a decir más o menos un resumen de lo poco que él dijo. Bien, preste mucha atención, por favor. stand at a defining hour. Halfway around the world, we are engaged in a great struggle in the skies and on the seas and sands. We know why we're there. We are Americans, part of something larger than ourselves. For 2 centuries, we've done the hard work of freedom, and tonight we lead the world in facing down a threat to decency and humanity. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind: peace and security, freedom, and the rule of law. Such is a world worthy of our struggle and worthy of our children's future. Si ustedes notaron las palabras del presidente Bush en aquel entonces, él dijo, es una gran idea, un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que esté basado en 4 aspectos: en paz, en seguridad, en libertad y en y the law of the land, o sea, la ley de la tierra. La ley de la tierra, mis queridos amigos y hermanos, no es otra cosa que la ley dominical nacional. Lo que pasa es que los ponen palabras muy importantes porque la gente no entiende, porque eso es parte del nuevo orden mundial, o sea, un gobierno mundial y una religión mundial. Así que podemos darnos cuenta de que ya Estados Unidos, prácticamente, que es parte de la profecía bíblica que iba a hablar como dragón, iba a marcar la pauta para que se estableciera en Norteamérica, tal como lo dice Apocalipsis 13, que hace que los moradores de la tierra adoren al papado, a la primera bestia. Eso es lo que Estados Unidos va a hacer prácticamente en el tiempo del fin, o lo está haciendo. Vamos a leer esa nota, preste mucha atención. Para comprender lo que constituiría una imagen de la bestia papal, debemos obtener primero alguna idea definida de lo que constituye el papado mismo. Preste mucha atención. El papado era una iglesia investida de poder civil, un cuerpo eclesiástico que tenía autoridad para castigar a todos los disidentes. ¿Están escuchando, verdad? Bien, en la confiscación de sus bienes, el encarcelamiento, la tortura y ¿qué? Y la muerte. ¿Qué sería una imagen de la bestia? Pregunta. Sería otra organización eclesiástica investida del poder civil, o sea, del gobierno, otra unión de la iglesia y el Estado
para imponer por la ley los dogmas religiosos. Interesante. El papado en la Edad Media gobernó el mundo por 1260 años. Ahí estaba en ese entonces la unión de iglesia y Estado. Bien, escuchemos esa pregunta, por favor. ¿Es posible que en un país cuyas piedras fundamentales son la libertad civil y religiosa sea levantada una imagen de la bestia papal? Es una pregunta para que meditemos en ella, por supuesto. George Washington. ¿Quién fue George Washington? El primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya eso lo estudiamos. Esto es parte del sermón de su inauguración cuando él fue nombrado como presidente de este país. Noten lo que dice ahí. Ningún pueblo puede sentirse más obligado que el de los Estados Unidos a reconocer y adorar la mano invisible que dirige los asuntos de los hombres. ¿A quién se estaba refiriendo él? A Dios. Cada paso que haya dado hacia adelante para obtener el carácter de nación independiente parece haber sido distinguido por alguna muestra de actuación providencial. Eso está en los Anales del Congreso, el tomo 1, página 128, discurso de inauguración del presidente George Washington. O sea, George Washington le está diciendo prácticamente de que esta nación de Norteamérica fue establecida gracias ¿a quién? A Dios, a la providencia del Todopoderoso. Ya lo hemos estado estudiando ya por varias semanas. Las piedras de esta nación fueron bien puestas sobre bases firmes. Amenazados por la dominación eclesiástica. Óigalo bien, la imagen de la bestia. Una imagen de la bestia sería otra organización eclesiástica investida de poder civil, otra unión de la iglesia y el Estado para imponer por la ley los dogmas religiosos. Hoy están obrando grandes organizaciones protestantes cuyo fin es imponer por la ley ciertas normas religiosas. ¿Oyeron eso? Muchos de nosotros quizás ni nos damos cuenta, pero el enemigo trabaja, el enemigo no para de trabajar. Él está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y a veces nosotros como pueblo de Dios, que decimos ser el pueblo de Dios, no nos damos cuenta de los pasos agigantados que está dando Roma papal junto con Estados Unidos y junto con el protestantismo apóstata. Bien, ahí ustedes pueden ver uno de esos grupos o esas organizaciones que están trabajando en pro de una ley a favor del primer día de la semana en este país de Norteamérica. El primer grupo que ustedes ven ahí se llama National Reform Association, o sea, la Asociación Pro Reforma Nacional. Bien, escuchen bien el objetivo de esta asociación. El objetivo de esta organización es imponer, ¿qué cosa? La religión a la gente por una promulgación legal, obtener una ley dominical y reglamentar el cristianismo de la gente. En un folleto publicado por esta organización expone su objetivo. Escuchen bien. Número 1, preservar el día del Señor, por supuesto el domingo, no el sábado, para los Estados Unidos. Número 2, obtener una alianza activa en cada estado donde no se haya organizado todavía. Número 3, inducir al gobierno en general, hasta donde se pueda, a que dé el ejemplo en la observancia del día de reposo, el domingo, por supuesto. Esto quiere decir obtener leyes estatales y nacionales que impongan la observancia del domingo, el mismo medio por la cual la iglesia obtuvo el control del Estado en los siglos IV y V de la era cristiana. Eso está en las profecías de Apocalipsis por Urias Smith, la página 230. Interesante. Hay mucha gente que dice que los que enseñan tales cosas están locos, que eso nunca va a pasar en este país. Bien, vamos a ver. Lord's Day Alliance, otra organización fuerte aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que fue establecida ¿en qué año? Adivinen en qué año. En 1888.
un año que nosotros conocemos dentro del adventismo muy importante. En ese año fue establecida esa asociación, Alianza Pro Día del Señor. Noten lo que dice, hermanos. Alianza Pro Día del Señor de los Estados Unidos, en su sigla, por su sigla en inglés, LDA, fue fundada ¿en qué año? 1888, cuando los representantes de 6 principales denominaciones protestantes se reunieron en Washington, D.C., para organizar la Unión Americana del Sábado. Por supuesto, no estamos hablando del sábado bíblico, sino del sábado, del domingo. Para ellos, el domingo es el Sabbat, el sábado. El nombre fue cambiado más tarde por Alianza Pro Día del Señor de los Estados Unidos. Aún activa, la Alianza Pro Día del Señor se describe a sí misma como la única organización nacional cuyo único propósito, óigalo bien, es mantener y cultivar ¿qué día? El primer día de la semana, como un tiempo para el descanso. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Adoración, la educación cristiana y el reavivamiento espiritual. Qué interesante. Eso lo puede encontrar usted en www.darrow.edu. Ahí en el internet. Otra organización muy fuerte, Consejo Mundial de Iglesias. Ahí está el logo, ustedes pueden ver el logo del Consejo Mundial de Iglesias. Dice que es una comunidad mundial de ¿cuántas iglesias? 349 iglesias que buscan ¿qué cosa? La unidad, el testimonio común y el servicio. Eso lo encuentra usted en www.oikoumene.org, que esa es la página web del Concilio Mundial de Iglesias. Usted puede entrar ahí, está libre de entrar y puede buscar todo lo que usted quiera. Bien. ¿Cuál es el objetivo del Concilio Mundial de Iglesias? Padre, que todos sean ¿qué? Uno. Interesante. Cuando la imagen de Nabucodonosor fue levantada allí en Babilonia, ¿estaban todos unidos o estaban separados? Estaban todos ¿qué? Unidos. Solamente había un grupito disidente por ahí, de 3, que no estaba unido a la apostasía en aquel entonces, ¿verdad? Bien. Ahí está el logo, ustedes lo pueden ver, el logo del Concilio Mundial de Iglesias. Miren bien interesante eso ahí que ustedes pueden ver. Esto recientemente ocurrió, esa es la pancarta, vamos a decirlo así, de el Domingo Mundial por la Paz. Ustedes saben, hermanos, de que Satanás es muy astuto, es muy sutil. Satanás va a trabajar de una forma tan sutil a través de los diferentes cuerpos religiosos, que es la imagen de la bestia, para traer de nuevo el domingo, pero lo va a hacer de una forma a través de ¿qué cosa? De la paz. ¿Quién no quiere paz hoy en este mundo? Díganme ustedes, por favor. Estamos cansados de ver guerra, ¿verdad? Irak, Afganistán y otras guerras en todos los países de Latinoamérica. A veces tenemos miedo hasta de viajar a nuestros países de origen. ¿Por qué? Mire la situación en México. Hay una guerra ahí entre los mismos ciudadanos, entre el narcotráfico y las autoridades. Vemos Colombia y vemos Centro y Suramérica. Todos los países prácticamente están en una situación similar. Tenemos miedo inclusive hasta de visitar a nuestros seres queridos, nuestros familiares que todavía están en nuestros países. ¿Por qué? Por la guerra. Todo el mundo quiere ¿qué? La paz. Los gobiernos mundiales quieren ¿qué? La paz. Las iglesias mundiales, independientemente de lo que crean las unas de las otras, todos tienen un mismo objetivo, la paz. Y dice ahí, Domingo Mundial por la Paz, se celebró el 22 de mayo del 2011, ¿en dónde? En Kingston, Jamaica. Kingston es la capital de Jamaica. Y si ustedes notan el título de arriba, tal vez los hermanos que están en la parte de atrás no lo pueden ver bien, dice, Gloria a Dios y paz en la tierra. Interesante. Y si ustedes ven en la parte de abajo donde yo estoy apuntando, ahí está el logo del Concilio Mundial de Iglesias. O sea que esta reunión, este Domingo Mundial por la Paz, fue auspiciado por el Concilio Mundial de Iglesias. Bien, vamos a ver. Ustedes ven a ver ese señor de la derecha. ¿Saben quién es él? Él es el gobernador, vamos a decirlo así, de Jamaica.
y el señor de la izquierda es el secretario general del Concilio Mundial de Iglesias. Y dice ahí, secretario general del CMI, o sea, Concilio Mundial de Iglesias, reverendo o doctor Olaf Fixe Teveit, y el Sir Patrick Allen, o sea, el señor Patrick Allen. Así se llama el gobernador de Jamaica. ¿Ustedes saben de qué denominación cristiana es el gobernador de Jamaica? ¿Quién sabe? Adventista del séptimo día. Bien. Ahí ustedes pueden ver la reunión del gobernador de Jamaica con todos los delegados de las diferentes iglesias que llegaron ahí a Jamaica para celebrar ese Domingo por la Paz. Y dice ahí, Sir Patrick Allen, note lo que dice la nota, gobernador general de Jamaica, expresó su gozo. ¿Qué dice ahí? ¿Expresó qué? Su gozo a nombre de Jamaica y la entera región del Caribe de ser el anfitrión de la Convocación Ecuménica Internacional por la Paz. Bien, muy interesante. Comunidades Cristianas Mundiales, otra organización que está tan fuerte como el Concilio Mundial de Iglesias prácticamente. Y noten lo que dice ahí, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2012. Eso es lo que está buscando el poder papal en el tiempo del fin, la unidad de todos los cristianos. Noten lo que dice ahí esa nota. Comunidades Cristianas Mundiales, CCM, es el término utilizado comúnmente para describir a las iglesias o agrupaciones, familias de iglesias organizadas a escala mundial con raíces, confesiones o estructuras teológicas e históricas comunes. Escuchen bien cómo sigue diciendo, presten mucha atención. Las comuniones cristianas mundiales o el CCM están compuestas de iglesias que pertenecen a la misma tradición y se mantienen, ¿cómo dice ahí? ¿Unidas o separadas? Unidas por una herencia común. Son conscientes de vivir en la misma comunidad universal y dan a esta conciencia al menos algún tipo de expresión visible estructurada. Pueden estar relacionadas o no con credos o confesiones particulares. ¿Escucharon? Pueden estar relacionados con algunos puntos doctrinales tal vez. Sigue diciendo, sus esferas de interés pueden ser bastante variadas. No obstante, crean vínculos que fortalecen el testimonio común de sus iglesias en áreas tales como la misión y la evangelización, la justicia y el servicio y la promoción de la unidad, ¿qué cosa? Cristiana. La Conferencia de Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales se ha reunido todos los años. ¿Cuántas veces? Todos los años se ha reunido desde 1957. Muchos de nosotros tal vez ni habíamos nacido cuando se empezaron a reunir ya esta organización. Y noten cómo sigue diciendo, con escasas excepciones, 1960, 1961 y 1975. Normalmente, la conferencia congrega a los secretarios generales de estos organismos para la comunión y el intercambio de impresiones. Por lo general, las reuniones anuales congregan a representantes de las siguientes comuniones cristianas mundiales. Noten que ahí va a aparecer la lista de los que forman o los que son miembros de esa CCM, ¿verdad? O el CMM. CCM, sí. Número 1, la Alianza Bautista Mundial, la Alianza Reformada Mundial, la Comunidad Evangélica Mundial, la Comunión Anglicana, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Internacional de Obispos Viejos Católicos, el Congreso Mundial Menonita, el Ejército de Salvación, la Federación Luterana Mundial, los Pentecostales y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, o sea, la Iglesia Católica. El Consejo Mundial de Iglesias está normalmente representado en las reuniones. También el Consejo Mundial de Iglesias está ahí metido. Usted puede encontrar esa noticia ahí aparece, mire, la dirección, usted lo puede ver y corroborar para que usted se dé cuenta que lo que este servidor está diciendo es auténtico.
Interesante, bien. Otra organización más, National Council of Churches, o sea, el Consejo Nacional de las Iglesias de Estados Unidos de Norteamérica. Noten lo que dice. La Comisión de Comunicación del Concilio Nacional de Iglesias, USA, o sea, Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés NCC, se hizo de comunicadores profesionales en una amplia variedad de grupos de fe cristianos en Norteamérica. Estos incluyen protestantes y ortodoxos y un número de no miembros también. Generalmente, las personas activas en la comisión son empleadas a un nivel nacional. He aquí de aquellos que participan en nuestra obra. Noten bien los que participan en esa obra. No puse toda la lista porque la lista es muy larga, son 3 páginas. Así que no me daba el tiempo ni me daba el espacio. Pero puse lo más importante. ¿Cuál es el objetivo de esta organización de Estados Unidos? Getting to know neighbors of other faiths. El conocer nuestros vecinos de otras fe. Hay que conocernos, hay que intercambiar, hay que vivir en armonía y hay que vivir en paz. Bien. National Council of Churches, el Concilio Nacional de Iglesias USA o USA, Estados Unidos de Norteamérica, dice el directorio de membresía, American Baptist Churches USA, o sea, las iglesias bautistas de América, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, ¿y qué dice ahí? Seventh Day Adventist Church, la iglesia adventista del séptimo día, también es miembro de este Concilio Nacional de Iglesias de Estados Unidos, si usted no lo sabía. Bien, European Sunday Alliance, otra organización más, o sea, la Alianza Europea a favor de ¿qué? De que se establezca una ley del domingo. Bien, ahí ustedes pueden ver la foto ahí de esa alianza europea. Esto está acá, esto está marchando, esto está caminando a pasos agigantados y el pueblo de Dios sigue durmiendo como las 10 vírgenes cuando se quedaron dormidas. Bien, vamos a ver ese pequeño video. Escuchen, presten mucha atención por favor. Alianza Europea a favor del domingo. Bien. No lo vamos a ver todo porque es un poquito extenso, solamente vamos a ver parte de él. Presten mucha atención. ¿Estamos listos, hermanos? Por favor. Ha pedido oraciones en este mes de octubre para que se viva el domingo como el día en que los cristianos se reúnen para celebrar al Señor resucitado, participando en la misa de la Eucaristía. La concepción contemporánea del trabajo y de la fiesta minan el fundamento de la familia, favoreciendo un estilo de vida individualista. Es la reflexión que Benedicto XVI coloca al centro de la carta para el 7º Encuentro Mundial de las Familias, que se llevará a cabo en Milán del 30 de mayo al 3 de junio de 2012. Es necesario promover una reflexión y un compromiso dirigidos a conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo con los de la familia y recuperar el sentido verdadero de la fiesta, especialmente del domingo, Pascua semanal, Día del Señor y Día del Hombre, Día de la familia, de la comunidad y de la solidaridad. En el Parlamento Europeo hay una iniciativa en curso con el fin de proteger el domingo como un día de descanso semanal en la legislación de los Estados miembros y comunitaria de la Unión Europea. Se trata de una moción que el cardenal de Barcelona considera hay que apoyar. El arzobispo Luis Martínez Sistach ha afirmado que la pérdida del domingo como un día festivo y la ampliación de los horarios comerciales y de los días festivos en que podrían abrir los comercios comportaría el aumento de las personas que deberían dedicar aquellas horas y aquellos días al trabajo. Si se pierde el domingo festivo, disminuye la dedicación de muchas personas a su familia. Esa incidencia negativa sobre la familia tiene mucha importancia y conviene valorarla debidamente a fin de evitar un proceso que pueda llevar a la total liberalización de los horarios comerciales. Porque el matrimonio y la familia son instituciones capitales para el bien de las personas y de la propia sociedad. Los miembros de la familia precisan del tiempo suficiente para convivir y crecer en el amor y la ayuda mutua, ha expresado el cardenal Martínez Sistach, que define el domingo como un importante día de descanso, de alegría y de solidaridad.
Esta mañana el Papa Benedicto XVI fue recibido oficialmente en Estados Unidos por el Estamos viendo, mis hermanos, cómo está trabajando el enemigo ya, a pasos agigantados, ya en Europa prácticamente. Esto es un hecho. Ya Roma papal está trabajando fuertemente y ya muy pronto en Estados Unidos vamos a ver prácticamente lo mismo. Bien. Apocalipsis 13:12 volvemos y traemos a colación. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya nosotros vimos la semana pasada que la palabra adoren o adorar es rendir homenaje a alguien. Y la mejor manera de rendir homenaje este país a Roma papal es siguiendo, ¿qué cosa? Sus enseñanzas, así lo dijo George W. Bush, y eso lo vimos la semana pasada. Bien. ¿Qué hará el protestantismo apóstata para hacer creer a las personas que Dios está obrando por medio de sus iglesias? ¿Qué va a hacer? Apocalipsis 13:14, que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿A través de qué va a trabajar el protestantismo apóstata para engañar a las personas? A través de las señales, ya eso lo estudiamos. ¿Qué son las señales? ¿Qué son las señales, mis amigos y hermanos? Son los milagros que se van a hacer en esas iglesias, en todos esos movimientos eclesiásticos, en todos esos movimientos de reavivamiento, y las personas van a llegar a la conclusión y van a decir: a este es el poder de Dios. Esta es, si es la iglesia que está siendo dirigida por Dios, porque aquí se manifiesta o se está manifestando el poder de Dios. Hermano Flavio, vamos a ver otro pequeño video. A ver si esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. You're awesome in this place. Tú mighty eres God. asombroso en este lugar. Pastor Dante, Pastor Dante, this man here, bring him here. ven, párate aquí. God Dios is doing something amazing with him. está haciendo algo asombroso con él. Awesome. Algo asombroso. Fire on your life from Fuego the sobre top of ti, your head to the soles de la of your coronilla de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Fire on your life completely. Fuego sobre tu vida completamente. Can you shout hallelujah? ¿Cuántos gritan aleluya? Hermano, esto es triste, ¿sabe? Me duele ver todas esas personas que están tristemente siendo engañadas por estos ministros. Benny Hinn, ya lo vamos a ver en otro video más adelante, unos minutos. Ustedes ven cuál es el hombre que está traduciendo y dice: fuego caiga sobre ti. Ese es el fuego que habla Apocalipsis, que va a caer del cielo supuestamente. Va a caer una forma espiritualmente hablando y también una forma literal. ¿Por qué? Porque ellos creen que ese es el fuego del Espíritu Santo, pero no
no saben de que ese es el espíritu de Satanás. Tristemente. Para que Estados Unidos levante una imagen del papado, tienen que ocurrir 3 factores importantes. Óigalo bien. ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles son. Número 1, las principales iglesias protestantes deben cambiar su actitud hacia Roma y unirse al papado. Ese es el factor número 1, el más importante. ¿Qué dice ahí? Las iglesias principales protestantes de Estados Unidos deben cambiar su actitud hacia Roma y unirse al papado. Ustedes dirán, imposible, mi iglesia no. Vamos a ver otro video ahí. ¿Saben quién es Newt Gingrich? Newt Gingrich es un republicano, católico romano, que está corriendo en la boleta por el Partido Republicano para ser elegido como el próximo representante del Partido Republicano para contender contra Barack Obama en las elecciones de este país en noviembre del 2012. Escuchen bien, presten mucha atención, por favor. ¿Quiénes ven ustedes ahí? A Benjín, míralo ahí. ¿Quién iba a pensar de que ese señor iba a estar en Roma, en el Vaticano? La profecía bíblica se tiene que cumplir. Todos esos poderes religiosos tienen que unirse con Roma, mis hermanos. ¿Ah? El que acabamos de ver haciendo milagros, hermano Celso. No se me duerma. Hermanos, estos poderes se tienen que unir en el tiempo del fin. Todas las diferentes denominaciones religiosas se tienen que unir con el papado. Ya vimos el primer aspecto. ¿Cuál era el primer aspecto? Las principales iglesias protestantes deben cambiar su actitud hacia quién. Hacia Roma y unirse a quién. Al papado. Bien, vamos a ver ese otro video. Presten mucha atención, por favor. Ese video quizá les va a impactar a muchos de ustedes, pero no es mi intención de que ustedes se sientan mal. La conversación más controversial que hemos tenido ha sido con los católicos. Y eso es entendible. El catolicismo, hacia fines del siglo pasado, 1970 en adelante, había estado manifestando interés en reunirse con dirigentes de la Iglesia Adventista. Y siendo que ellos habían invitados, podrían ir 3 personas de la Asociación General informalmente, reunirse con ellos, preguntarle qué ustedes quieren, ¿no? Y así
el comité acordó enviar 3 personas. Fue el doctor Bert Beach, que en ese entonces era el director del Departamento de Libertad Religiosa. Fue el doctor John Gratz, que ustedes conocieron ayer, que en estos momentos es el director, en aquel entonces era el director asociado del Departamento de Libertad Religiosa, y fue el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas, su servidor. Nosotros oramos al respecto y fuimos al Vaticano. Nos trataron de lo mejor, de lo mejor. Nos pusieron en el Hotel Santa Marta, dentro del Vaticano. Los cuartos sencillos, no lujosos. La cama mía, sobre la pared de la cama había una cruz. Pero obviamente lo que había allí anteriormente era un crucifijo. Y ellos, por respeto a los protestantes adventistas, quitaron el crucifijo, pusieron una cruz. A veces nosotros los adventistas a veces no estamos claros en la diferencia, pero la diferencia es significativa. La cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo independiente de identidad denominacional, un símbolo del cristianismo. El crucifijo es una invención católica que se utiliza, de acuerdo al pensamiento católico, para ayudar al adorador. Es un instrumento de ayuda. Está hablando con Jesús, ver la cruz y a Jesús crucificado supuestamente facilita el acto de adoración. Eso es lo que el catolicismo oficialmente dice. En la práctica esto va mucho más allá. Nosotros a veces como adventistas decimos la cruz no, porque estamos pensando en ¿qué? En el crucifijo, ¿no? Y obviamente usted no va a encontrar en ninguna iglesia adventista un crucifijo, pero usted puede que encuentre en algunas partes del mundo, en la parte de afuera de la iglesia adventista, una cruz, y a veces la ponen para Semana Santa en el púlpito, ¿no? Un símbolo del cristianismo. Y ellos, como un acto de cortesía y de respeto, nos dieron el símbolo del cristianismo y removieron, hasta donde yo entiendo, removieron el crucifijo. Ese día nos reunimos en la mañana con el que ahora es un cardenal Casper, Walter Casper, uno de los teólogos más influyentes dentro de la Iglesia Católica. En aquel entonces él era el director de la oficina de Relaciones Ecuménicas del Vaticano. Estaba con él su asociado, el secretario de esa oficina, un norteamericano que había estado por muchos años en el Vaticano. Algunos han dicho que nosotros nos reunimos con Ratzinger, lo cual no es cierto. Hubiese sido interesante reunirse con él. Yo, para dar testimonio, se lo doy a cualquiera, yo no tengo pena ninguna. Pero estaba Walter Casper y fue muy agradable. 2 de ellos, 3 de nosotros, 5, en una mesa, tranquilos, relajados, conversando, preguntándonos: háblenos de ustedes, los adventistas, y nosotros hablándoles de que era la iglesia adventista. Obviamente ellos sabían más de lo que nosotros le estábamos diciendo, pero conversamos, y ellos nos conversaron del Vaticano, y hablamos del Vaticano y de cómo está la salud del Papa y no sé qué cosa. Y en la tarde regresamos y ellos nos dijeron: queremos compartir con ustedes varias cosas a fin de recibir información que nosotros consideremos que es fidedigna, que representa a la iglesia adventista. Entonces nos trajeron un cartapacio, es en cartapacio acá, ¿no es cierto?, de archivo, y abrieron el cartapacio y dentro había una revista adventista. No la revista adventista, sino una de las revistas que nosotros publicamos. De hecho, la revista era Libertad
Libertad, Liberty, que la publica el Departamento de Libertad Religiosa. Y ellos dijeron, queremos enseñarles algo y queremos saber su opinión. Muy amables, no estaban peleando ni enojados. Y tomaron la revista y la abrieron. Pasaron unas páginas y en el centro de la revista había un artículo que se titulaba El sábado del Papa. Y ellos nos miran con una cierta pena y nos dicen, este es un título ofensivo para el Santo Padre. Porque el Santo Padre no tiene un sábado. La Santa Iglesia tiene un sábado. Esta es la forma que ellos hablan, ¿no? Yo les respeto eso. La Santa Iglesia tiene un sábado. Y usted tiene unos segundos para contestar. Usted no puede decir, déjame pensar sobre esto y te digo. Usted tiene unos segundos para tomar una decisión sobre qué va a decir. Y una de las cosas en estas conversaciones es que usted tiene que escoger qué batallas va a pelear y cuáles usted va a decir, no vale la pena pelear por esto. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No me entiende. Yo para dar testimonio se lo doy a cualquiera, no tengo pena ninguna. Yo para dar testimonio se lo doy a cualquiera, no tengo pena ninguna. Y una de las cosas en estas conversaciones es que usted tiene que escoger qué batallas va a pelear y cuáles usted va a decir, no vale la pena pelear por esto. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No me entiende. Si no, otros van a estar escogiendo sus batallas. Y en estos diálogos usted tiene que ser usted el que escoge y no permitir que otros lo arrastre a usted a una batalla. Y esto pudo haber sido una batalla, ¿no es cierto? Fácilmente. Pero ellos están preguntando acerca de ¿qué? Del título de un artículo. Ellos no están preguntando del contenido del artículo, están preguntando acerca del título del artículo. Y nosotros nos sonreímos con simpatía y le dijimos, la verdad es que podríamos haber conseguido un mejor título. Y ellos tomaron la revista con una sonrisa, la doblaron, la pusieron en el cartapacio y se acabó ese tema. Nosotros siempre pensábamos que en el Vaticano, probablemente ocasionalmente, se hablaba del adventismo. Ahora oficialmente se nos confirmó que era así, que se hablaba de nosotros, con ciertas preocupaciones. Al terminar el día ellos dijeron, nosotros quisiéramos hacer una oferta a ustedes. Nosotros quisiéramos continuar estas conversaciones. Nuestra autoridad no nos permitía decidir eso, ¿no es cierto? A nosotros se nos envió para una conversación casual. Así que los contestamos que no estaba en nuestras manos decidir si eso era posible o no, que sería necesario regresar a la sede de la iglesia en Washington y conversar con los dirigentes y ver si esto era posible o no. Regresamos a la Asociación General. La Asociación General dijo, ¿qué es lo que ellos quieren? Y ellos dijeron, bueno, ellos quieren que conversemos acerca de nuestras creencias y compartamos con ellos lo que creemos, nuestras creencias fundamentales y demás. Está bien, vayan, fuimos. Y nos reunimos en Suiza, país neutro. Y nos reunimos en el Centro Evangelístico de John Knox, uno de los reformadores más importantes en Suiza. Así que del Vaticano fuimos a un centro protestante. Y fue un solo día, menos de un día realmente, y muy informal. Se tomaron nuestras doctrinas, se habló con ellos brevemente sobre ellas. Ellos dijeron, hay cosas aquí que se parecen a lo que nosotros creemos también. Y terminó, pero entonces dijeron, quisiéramos reunirnos el año que viene y hablar acerca del sábado.
y el domingo. Y nosotros le dijimos con mucho gusto, pero tenemos que consultar al liderazgo. El liderazgo nos dijo, muy bien. Hermanos, ¿qué usted hace? Dígame usted. Estos representantes del Vaticano, que ahora se aumentó la delegación, están del Vaticano, pero han traído 2 teólogos de Europa, católicos, catedráticos de universidades católicas, que nos dicen, queremos conversar acerca del sábado con usted. Esto nunca se le había permitido a la Iglesia Adventista. Jamás nosotros habíamos tenido esa oportunidad. Y dijimos, en el nombre del Señor, allá vamos. Regresamos a la Asociación General, le explicamos, y yo inmediatamente les dije a la Asociación General, yo tengo un teólogo adventista que puede escribir el documento sobre el sábado, porque íbamos a escribir un documento adventista, los católicos iban a escribir uno sobre el domingo. Y lo que se hacía es que se lee y se discute. Y los dirigentes de la iglesia dijeron, Ángel, agradecemos la oferta tuya, pero ese documento lo vas a escribir tú. Interesante, ¿verdad? Documental. Muchos quizás miembros de iglesia desconocen estas reuniones ecuménicas que ya por años la Iglesia Adventista ha estado haciendo con Roma Papal. No hay nada que discutir. Obviamente Roma no va a cambiar su posición. Van a perder el tiempo. No van a hacer que Roma guarde el sábado, por supuesto. Mucho menos porque ya que nosotros tenemos profeta del Señor, lo había dicho. Noten esa declaración tan importante que vamos a leer a continuación. La iglesia que sostiene la palabra de Dios está irreconciliablemente separada ¿de quién? De Roma. ¿Qué significa la palabra irreconciliablemente? Que no hay ¿qué? Reconciliación. Nunca. Roma dice que va a cambiar. Nunca cambia. Sus principios no han alterado en lo más mínimo. Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace a los hombres acercarse a la infidelidad. Estos líderes, no solamente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino de todas estas denominaciones religiosas, la imagen de la bestia en el tiempo del fin, se han apartado prácticamente ¿de qué? De la verdad bíblica. Por eso es que se han acercado ¿a quién? ¿A quién? A Roma Papal. Note cómo termina la cita. Es una iglesia apóstata la que disminuye la distancia entre ella misma y el papado. Esa cita está en Signs of the Times, 19 de febrero de 1894. Esa cita nunca ha sido traducida al español. Por eso nunca va a aparecer en ningún folleto, nunca va a aparecer en ninguna revista adventista, ni en ningún libro, ni en ninguna lección. ¿Por qué? Porque dice la sierva del Señor que es una iglesia singular, no dice iglesias. Iglesia apóstata la que disminuye la distancia entre ella y el papado. Número 2, para que se pueda hacer una imagen papal en este país, las principales iglesias protestantes deben estar unidas con el gobierno de Estados Unidos. ¿Deben estar unidas con quién? Con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros pudimos estudiar la semana pasada 2 leyes muy importantes que han sido firmadas. La ley patriota y la ley marcial. El pueblo adventista sigue roncando, sigue durmiendo, no se da cuenta de lo que está pasando. Satanás sigue trabajando. Y esta ley que ustedes ven ahí fue firmada por George W. Bush. La orden ejecutiva 13397. ¿En qué consiste esa orden ejecutiva, mis amigos y hermanos? El presidente George W. Bush firmó la orden ejecutiva 13397. ¿Qué día? El 7 de marzo del año 2006, en unión con el Departamento de Seguridad Nacional, donde todas las iglesias cristianas, ¿cuántas? Todas, sin excepción de ninguna. Todas las iglesias cristianas forman parte ya del gobierno de los Estados Unidos y deben trabajar en cooperación con el gobierno en contra de la discriminación de otros grupos religiosos y de otras normas más. Ya, hermanos, si ustedes no lo sabían, ya es una ley. Desde el año 2006 es una ley. Todas las iglesias del cristianismo de Estados Unidos
forman parte ya del gobierno americano. Ya ninguna iglesia puede hablar mal en contra de otro grupo religioso. Nunca, ya no puede hablar mal del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica. Ya eso se acabó. ¿En qué momento esta iglesia que Dios le dio este mensaje va a predicar el mensaje del tercer ángel? Ya se acabó. Lamentablemente, ya no lo pueden hacer. Esta ley se los va a prohibir. Ya estas iglesias pertenecen al gobierno. Ya son parte del gobierno de los Estados Unidos. Ya es una ley firmada por George W. Bush, la orden ejecutiva. Usted lo puede buscar en el internet. Executive Order 13397. Usted va a Google y lo puede leer completita la orden. Bien, ahí está el logo del Departamento de Seguridad Nacional, o en inglés se conoce como U.S. Department of Homeland Security. Ese departamento se organizó por George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre. Óigalo bien, todas estas iglesias cristianas que ya se han unido con el gobierno están trabajando directamente con el Homeland Security, o sea, con el Departamento de Seguridad Nacional. O sea, el gobierno ha puesto ojos en cada iglesia de este país. Ojos al terrorismo, ojos a la discriminación, ojos a los ataques en contra de las denominaciones religiosas, en contra de los ataques del gobierno. Y ahí está, fíjese bien, es un árbol lleno de dinero. ¿Por qué estas iglesias han accedido a esa orden judicial de George W. Bush? Porque las iglesias que se rehúsan o que se rechacen esta ley que fue firmada, van a perder su estatus de ¿qué? De cero impuestos o libre de impuestos del gobierno. Ustedes saben que todas las iglesias cristianas de este país gozan de ese privilegio. No tienen que pagar impuestos al tío Sam. Porque el amor al dinero ha hecho que todas estas iglesias cristianas se unan ¿con quién? Con Norteamérica. Si una iglesia está unida con el país, con el gobierno, por ejemplo, ¿ustedes creen que el gobierno va a hablar mal de esa iglesia? Por supuesto que no. Vamos a ver las palabras de George W. Bush hablando acerca de la iglesia adventista del séptimo día. Escuchen bien, por favor. Honor to join all the members of the Seventh-day Adventist Church as you look back on your first 150 years and look forward to many more. From its beginnings, America has recognized the contribution of faith. We do not impose any one religion. Instead, we welcome all religions. We do not prescribe any prayer. We welcome all prayers. We respect every creed. We honor the diversity of our country and the deep convictions of our people. This is the tradition of our nation. That's what makes us Americans. The Seventh-day Adventist Church has enriched America, sustained the faith of millions, and provided comfort for many in need. You run one of the largest hospital systems in America, and your individual churches are providing hope and inspiration to countless Americans every week. Thanks for your fine works of love and peace and hope. America is a better place because of you. May God bless you all, and may God continue to bless America. Honor to join all the members. ¿Ustedes creen que George Bush habló mal de la iglesia adventista del séptimo día, hermanos? Gracias por sus palabras de amor, de paz, ¿y de qué fue? Y de esperanza. Todo esto que estamos viendo es la unión de todos estos cuerpos religiosos con un objetivo: lograr, ¿qué cosa? La paz a nivel mundial. Una iglesia que esté en contra del gobierno, el presidente de este país no va a hablar a favor de ella, por supuesto. Bien, número 3, aspecto número 3, tiene que haber paz, armonía, respeto y aceptación a pesar de la diferencia de credos o creencias. Esto es parte del nuevo orden mundial. ¿Oyeron eso? Bien. The Keys of this Blood, las llaves de esta sangre, un extraordinario libro que fue escrito hace muchos años atrás por un ex jesuita, Malachi Martin, que yo creo que ya falleció, pero él escribió este libro basado en el Papa Juan Pablo II y la lucha por el control del mundo a través del nuevo orden mundial. Bien,
Mire lo que dice ahí esa declaración en la página 286, la versión en español. Dice, como los angelistas, en la perspectiva de Juan Pablo, todos los grupos minimalistas, los adventistas del séptimo día, contienen alguna parte de la revelación total hecha por Dios a su iglesia. Ustedes saben que lo que decía ese pastor Ángel Rodríguez, que se llama, que Roma tenía los ojos puestos ¿en quién? En la iglesia adventista. Dice ahí ese libro que contiene algunas partes de la revelación total hecha por Dios a su iglesia, o sea, la iglesia católica por supuesto, cualquier elemento de religión verdadera, que cada uno mantenga ¿qué dice ahí? Se integrará seguramente en una profesión de la completa fe de Cristo. Las llaves de esta sangre, la página 286. Juan Pablo II en ese entonces, y ahora Roma papal actualmente, dice que tarde o temprano todas esas iglesias que están en contra del Vaticano o están en contra de Roma papal, ¿se van a qué? Se van a integrar tarde o temprano. Y ya lo estamos viendo prácticamente. Adventistas y musulmanes mantienen segundo diálogo interreligioso en Asia. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué tienen en común los adventistas con los musulmanes? Para que tengan un diálogo interreligioso. Yo tengo aquí la noticia, no me dio tiempo de ponerla ahí en la pantalla, pero si ustedes quieren una copia, esto aparece en el Adventist News Network, o sea, en la página de internet de Noticias Adventistas, y dice ahí, adventistas y musulmanes mantienen segundo diálogo interreligioso en Asia. Un diálogo interreligioso entre musulmanes y adventistas reunió representantes de ambos grupos, adventistas y musulmanes, en Mountain View College, los días 26 y 27 de enero. Este es el segundo diálogo, interreligioso entre ambos grupos. No puedo leerle toda la noticia porque es de 3 páginas de larga, pero noten parte de la noticia y dice: conexión entre la iglesia adventista y musulmanes, más de lo que pensamos, árabe en la adoración musulmana y la conversación, Islam, la bendición olvidada de Dios hacia el pueblo de la Biblia. Con el tema, ¿cuál era el tema principal de esa reunión ecuménica entre adventistas y musulmanes? El tema era construyendo puentes de entendimiento y paz. ¿Cuál es la base de esa reunión? Es la paz. El objetivo fue identificar puntos de coincidencia entre las dos confesiones religiosas. También se dio importancia al diálogo como una forma de comprender mejor al otro, a pesar de las diferencias. El presidente del Frente Moro de Liberación Nacional dijo en tagalo: estamos cansados de la guerra, hemos visto mucho derramamiento de sangre, es hora de que dialoguemos juntos. El programa se cerró con el canto de la canción de la comunidad, que haya paz en la tierra. ¿Cuál era la base de esa reunión? Construyendo puentes de entendimiento y paz. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor, la profeta del Señor. Noten bien lo que dice. Nunca habrá una verdadera unidad entre o con aquellos que están colocados bajo la bandera de Satanás. Los seguidores de Cristo podrán seguir las cosas que hacen la paz. Ahí está, la paz. Hay que reunirnos para promover ¿qué cosa? La paz. Podrán desear seriamente vencer el espíritu de discordia con el espíritu de amabilidad y amor, pero el enemigo agitará a sus agentes para traer contienda y división. Es un grave error por parte de aquellos que son hijos de Dios buscar edificar ¿qué cosa? Un puente sobre el golfo que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, cediendo un principio, comprometiendo la verdad. Review and Herald, 24 de julio 1894. Si la sierva del Señor estuviera viva hoy, ¿qué diría? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de todos estos cuerpos de la imagen de la bestia? Y dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia.
Juan capítulo 15, versículo 14 dice, si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Mis hermanos, ¿dónde estamos parados hoy? Estamos parados en un barril de pólvora que en cualquier momento va a explotar. En los tiempos de Nabucodonosor, solamente un remanente no se postró ante la imagen que había levantado Nabucodonosor. Ya estamos viendo a través de este estudio todas estas iglesias, sin excepción de ninguna, que se han ya unido al gobierno, que ya forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, forman parte de todas estas organizaciones ecuménicas, que solamente tienen un propósito: lograr la paz, supuestamente, a nivel mundial. Y como producto de eso, van a venir leyes en contra de la adoración, de nuestra adoración de la ley de Dios. Solamente un remanente no se va a postrar ante la imagen de la bestia en el tiempo del fin. ¿Cuál es ese remanente? ¿Cuál será? Ese va a ser el tema de estudio de en nuestra próxima ocasión. La imagen de la bestia está prácticamente ya formada en este país de Norteamérica. ¿Qué más podemos estar esperando? ¿Qué estamos esperando nosotros? El pueblo de Dios. ¿Quién va a dar este mensaje ahora? ¿Quién lo va a dar? Si ya todas las iglesias que están unidas al gobierno bajo esa ley que firmó George W. Bush, no pueden ya predicar o hablar mal en contra de determinada iglesia o en contra de determinado grupo religioso. Entonces, ¿quién va a dar el mensaje del tercer ángel? ¿Se dan cuenta cómo Satanás ha puesto un obstáculo ya prácticamente al pueblo que supuestamente Dios le dio este mensaje? ¿Quiénes lo van a dar? Bueno, léase esta tarde cuando usted llegue a su casa El conflicto de los siglos, la página 664 y 666. Ahí le va a decir quiénes son los que van a predicar este mensaje en el tiempo del fin, y lo vamos a abundar un poquito más en nuestro próximo estudio cuando hablemos acerca de la imagen de la bestia que va a unirse con el gobierno para imponer la marca de la bestia. Esa es la última parte de esta serie de Apocalipsis 13, así que les exhorto de que no se lo pierdan. Vamos a terminar con una palabra de oración. El tiempo ya corre, ya apremia. Vamos a ir de rodillas, por favor, si son tan amables. Antes de orar así de rodillas como estamos, voy a citar las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 10, versículo 34. Noten cómo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? Espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, por causa de este evangelio, la hallará. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de haber estudiado este mensaje en esta hora. Oh Señor, estamos ante las riberas de la Canaán celestial y no nos damos cuenta. El tiempo del fin está cerca, Cristo viene pronto. Por favor, Señor, no ha sido nuestro propósito atacar o ofender a ninguna iglesia en particular, sino a sacar la verdad que se encuentra escondida en las tinieblas. El engaño, donde muchos miembros están siendo engañados por sus líderes y por sus pastores y ministros en sus respectivas iglesias, independientemente de a la iglesia a la cual asisten. Padre Celestial, pero sabemos de que usted va a tener un remanente en el tiempo del fin. Un remanente, Señor, que no se va a doblegar ante la imagen de la bestia y ni se va a unir con el poder papal ni con el gobierno de este país. Padre Celestial, sabemos de que ese remanente va a ser perseguido, así como fueron los 3 jóvenes hebreos
en Babilonia que fueron lanzados al horno de fuego ardiente por no haberse postrado ante la imagen. Oh Señor, sabemos de que muchos de nosotros tal vez vamos a morir como mártires, vamos a ser encarcelados, vamos a ser perseguidos, porque no queremos doblegarnos o aceptar la imagen de la bestia. Por favor, Padre, denos fe para soportar las pruebas que han de venir. Denos fuerza, Señor, porque la imagen de la bestia ya está hablando como dragón en este país. Ayúdenos, Señor, a tener fe en Cristo Jesús. Que los momentos que hemos desperdiciado tal vez viendo televisión o haciendo otras cosas, que podamos dedicarlos al estudio de su palabra, Señor, a la oración, a la meditación. Oh Padre Celestial, bendiga a cada hermano aquí presente en esta hora, a cada miembro de esta iglesia, a cada joven, a cada niño, que cuando venga esa prueba terrible que va a arrasar como un tsunami a este país, ayúdanos a permanecer firmes como permanecieron esos 3 jóvenes en Babilonia. Que ante la amenaza de muerte, Señor, la guillotina tal vez, el encarcelamiento, el martirio, la tortura, ayúdenos, Señor, a no abandonar la fe que hemos creído. Padre Celestial, gracias por su amor y misericordia. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos.